Listo. Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Nuevamente un espacio de análisis el día de hoy en nuestras charlas del biólogo y el geólogo, en el que vamos a compartir algunas ideas relacionadas al decreto que acaba de salir, el 1232, con relación a los planes de ordenamiento territorial. El día de hoy vamos a enfocarnos en 7 conceptos claves que tiene este decreto, los cuales tienen una relevancia muy importante para todos nosotros en Colombia, en la medida que afectan la manera como los municipios se van a ir organizando. Para hacer un recorderis, el POT es un instrumento muy importante que establece de qué manera las personas vamos aprovechando y utilizando el suelo, nuestro entorno, el territorio, para el mejor beneficio de nuestras comunidades y para la protección del medio ambiente y la correcta utilización de nuestros recursos naturales. Los POTs tienen una visión a largo plazo sobre los territorios y se integran en los municipios con los planes de desarrollo que tienen los alcaldes, que son instrumentos de pronto un poco más conocidos por todos, que pues establecen cuáles son los planes de gobierno de los alcaldes. La idea es que este decreto comienza a darle al POT una relevancia incluso superior a la que se tiene hasta ahora. Colombia tiene unos POTs de primera generación que en este momento se han ido revaluando y muchos municipios se encuentran en una situación de actualización o de estancamiento con su ordenamiento territorial y parte de la discusión del gobierno nacional ha sido la importancia de facilitar los mecanismos para que los municipios tengan POTs actualizados. Entonces, el día de hoy nos encontramos mi gran amigo Omar Gustavo Reyes y quien les habla, Gabriel Bayona. Somos profesionales eh, con conocimientos y experiencia en estos temas de ordenamiento y la idea es que vamos a hacer un breve repaso sobre estos puntos. Entonces, entrando en materia, el decreto 1232 tiene 4 artículos, de los cuales nos vamos a enfocar solamente en 2 que tienen contenidos importantes. Un primer artículo que adiciona y modifica algunas definiciones con relación a la normatividad de los POTs y un segundo artículo que modifica contenidos y las reglas para la elaboración y la revisión de los POTs. Finalmente, el artículo 3 y 4 son puntualidades sobre planes parciales y sobre vigencias y derogatorias del decreto. Entonces, de entrada, pues hay algunas definiciones nuevas en el decreto. Nos referimos en particular a los asentamientos humanos rurales. Omar, explícanos un poquito qué significan estos asentamientos humanos rurales. Hola Gabriel, buenas noches a todos. Para los que nos conocen, luego nos reunimos ya después de casi un año de no hacer estas charlas. Así es. Sí, Gabriel, pues bueno, a partir de la experiencia y pues de la caracterización del territorio que pues en los procesos que hemos tenido oportunidad de trabajar, este concepto de asentamientos humanos rurales pues no estaba reglamentado en la norma, en el decreto 3600 de 2007 que está compilado en el 1077, pues no se hablaba, digamos, de este componente que se ha venido dando a través de los años, en los años de ejecución de la ley 388, y son esos asentamientos que están en el suelo rural y que de una u otra forma no clasifican dentro de los centros poblados. Ustedes saben que pues por norma nacional los centros poblados son aquellos que conglomeran o aglomeran 20 viviendas unidas, seguidas, y que pues digamos en donde hay como una mezcla de usos urbanos y rurales. Pues hay muchos asentamientos que no cumplen con esta característica porque pues por su formación tienen viviendas que están dispersas y que quizás no están continuas y que es difícil clasificarlos dentro de una categoría y por ende pues el ordenamiento, al no tener como un piso jurídico para hacer esa clasificación, pues digamos no podía hacer como una reglamentación específica para estos fenómenos que se están dando en el suelo rural por una u Perfecto. otra condición económica. Sí, muy importante en ese sentido. Entonces estamos comenzando a tener en cuenta a poblaciones y asentamientos que no estaban previamente dentro de las áreas que se les hacía mayor énfasis en el ordenamiento, sino que
pues quedaban por fuera de todas las clasificaciones del suelo. En este caso estamos comenzando a identificar esas poblaciones que están más dispersas dentro del suelo rural. Ellas tienen un impacto muy grande en áreas con industrias petroleras y mineras, que pues en otra charla pues entraremos a revisar un poco ese impacto que tienen las industrias extractivas dentro del ordenamiento territorial, principalmente en el área rural. Volviendo al decreto, el siguiente punto son los tratamientos urbanísticos, sobre los cuales el decreto da unas definiciones más precisas. Los tratamientos urbanísticos son unos lineamientos que se establecen principalmente dentro de la urbanidad para saber cuáles son las mejores medidas o procedimientos y actuaciones que debería tener un municipio para el mejoramiento de sus condiciones urbanas. Entonces, la normativa hasta este momento no tenía unas precisiones muy claras, muy definidas. Este decreto entonces da precisión en la nomenclatura, se establecen unas nuevas subcategorías, por ejemplo, en el tratamiento de renovación urbana se establece una nueva modalidad llamada de revitalización y también se define con precisión lo que es un tratamiento urbanístico de consolidación, que tenía un anterior nombre en la normatividad anterior. Entonces, es una mejora en cuanto a las definiciones y los términos para que estemos todos sobre las mismas reglas, el mismo entendimiento de lo que son estos tratamientos. Un tercer punto muy importante que toca el decreto es la integración de lo que es el POT y los planes de desarrollo. Lo mencionamos un poco al inicio. Tradicionalmente, los alcaldes en los municipios han desarrollado sus planes de desarrollo de manera independiente, sin tener mucho en consideración qué dice el POT respecto a sus municipios. Con este decreto se establece la necesidad de que los planes de inversión, de los planes de desarrollo, tengan en cuenta los programas de ejecución que se definen en el POT de manera bien explícita. Y se dan otros lineamientos, como lo son los reportes anuales de gestión respecto al POT. Omar, tú que conoces un poco sobre los planes de desarrollo y los balances que presentan los alcaldes, ¿qué implicaciones le ves a estos reportes con relación al POT? Bueno, Gabriel, primero mencionar de que ya la ley 388 en uno de sus artículos prevé que debe existir como una armonización o un proceso de incorporación de este contenido de programas y proyectos que sale del POT en los planes de desarrollo. ¿Qué pasaba? Que pues la ley 388 no era muy específica en decir de que eran los planes de desarrollo, sencillamente hablaba de planes de inversiones. Entonces, con este decreto lo que se hace es precisar de que efectivamente tienen que ser en los planes de desarrollo para que no quede ningún tipo de ambigüedad y después de aprobado el POT se vuelva de obligatorio cumplimiento para los alcaldes que vayan digamos, a ejercer en los 3 periodos constitucionales que tiene la vigencia de los POT. Básicamente Ujú. con este refuerzo, pues los alcaldes pues tendrán que incorporar todos estos programas y proyectos que vienen del POT en los planes de desarrollo, so pena de pues entrar en el incumplimiento de la norma. Sin embargo, también aclarar de que amarrado de una u otra forma a este programa de ejecución también tendrán que limitarse instrumentos de gestión y financiación, que pues, digamos son los que van a decir, venga, si tenemos unos proyectos estratégicos que consolidan el POT, ¿sí? Que consolidan las decisiones del POT, pues cómo vamos a hacer estos proyectos, o sea, con qué instrumentos, de dónde va a salir el dinero. Porque muchas veces cuando se está formulando un POT, pues digamos como es un documento que va, pues, o que tiene una vigencia de 12 años, pues es difícil determinar, uno puede sugerir cuál puede ser la fuente de financiación, pero evidentemente es el plan de desarrollo el que como instrumento debe determinar de dónde va a salir. Entonces, esto es muy De importante acuerdo. para consolidar, digamos, y para que efectivamente el POT sea un instrumento de planeación a largo plazo. Y también lo que decía respecto a los reportes anuales, pues ustedes saben que los municipios tienen que hacer las rendiciones de cuentas por ley, pues básicamente se va a convertir en un ítem más cuáles fueron los proyectos que en esa vigencia de alcalde, pues cuáles fueron los proyectos del POT que en esa vigencia del informe de rendición de cuentas se avanzó, cuánto se avanzó en respecto a la ejecución del POT.
Perfecto, una manera muy clara de integrar estos dos instrumentos para beneficio del desarrollo de los municipios y distritos. Bueno, un cuarto punto, que ya entrando en el artículo 2 del nuevo decreto, son las etapas para hacer un POT. Básicamente pasamos de tener 5 etapas anteriormente a solo 4. Se preservan el diagnóstico, la formulación, la implementación y el seguimiento y evaluación, y se elimina un paso previo al diagnóstico, que era la etapa de alistamiento. Entonces se simplifica el procedimiento. Mucho del espíritu del decreto es la simplificación y la estandarización de los procesos para que los POT salgan más fácil. Y en eso llegamos a este quinto punto, justamente, que es la estandarización de los contenidos y los procesos. Entonces el decreto comienza a hacer unos requerimientos más explícitos en cuanto a los contenidos que debe tener el ejercicio para hacer un POT en todas sus fases. Para el diagnóstico se explicita o se dice de manera más clara cuál es la cartografía que se requiere de manera puntual, Mapas, cada tipo de mapas que son importantes para el documentos. ejercicio. Hasta la fecha, pues los equipos técnicos que hacían los POTs, las administraciones municipales, pues definían con base en diferentes apartes de la norma y con base también en los direccionamientos de las autoridades ambientales, pero nos representaba una suerte de diferencia en criterios o en la cartografía. Entonces, con este decreto se tiene un checklist bastante puntual y bastante estandarizado, que pues mejorará mucho la uniformidad en la creación de estos POTs. También se profundiza en la relación entre las autoridades ambientales y los municipios. Ambas entidades, por ley, están dispuestas de forma que trabajen conjuntamente en la elaboración de un POT. El municipio, como rector de las Del actuaciones ordenamiento. del ordenamiento, Ujú. y las autoridades ambientales como veedoras, protectoras y reguladoras la gestión con el medio ambiente. Entonces el POT tiene que tener en cuenta ese componente ambiental. Este decreto profundiza en esa relación interinstitucional de forma que sea más fluida. Parte de los desafíos que se han tenido en el país con los POTs es las dificultades, demoras y falta de coordinación entre estas dos instancias, y este decreto comienza a abordar esta temática de forma que pues, se reduzcan demoras, dificultades, y antes se aumente la cooperación. Hay algunos apartados en precisiones, por ejemplo, respecto a los suelos 1, 2 y 3, que pues, se refiere a suelos de bastante Las potencial agrológicas. agrícola, y anteriormente pues se establecía que ningún municipio podía establecer estos suelos para suelos de expansión o para desarrollo de nuevos Urbano. asentamientos, porque justamente tienen una vocación agrícola. Entonces, en tema de protección de la seguridad alimentaria, son suelos que no se deben construir ahí viviendas. Pero este decreto resuelve para algunos municipios que no tienen más opción que solamente suelos 1, 2 y 3, de acuerdo a esa clasificación, se les permite. Ejemplos. ¿Qué ejemplos tendrías, Gabriel? Entonces tenemos ejemplos en suelos alrededores de áreas volcánicas. Las cenizas volcánicas establecen suelos que tienen connotaciones de alto potencial agrícola, y en toda la región alrededor del Tolima, en la región del Nariño, donde están las zonas de los volcanes, podemos tener municipios rodeados por suelos en categorías 1, 2 y 3, que anteriormente pues no podrían establecer sus áreas de expansión sin entrar en una violación de la norma. Entonces este decreto les resuelve esa sin salida que tenían. Igualmente se establece la relación entre municipios y distritos con el ministerio, de forma que haya coordinación o conocimiento a nivel local y nacional de cómo está adelantándose el ordenamiento. Los municipios deben avisar a los ministerios, al Ministerio de Vivienda, cuándo van a comenzar a hacer su POT, en qué fase están, cómo va el proceso. Y el ministerio, por su parte, establece indicadores para reportar los avances que se están teniendo en la implementación de los POTs. Igualmente, Omar, cuéntanos un poco sobre el tema de los servicios de alto impacto y sobre los instrumentos de gestión.
Sí, Gabriel. Sí, quería precisarte dos temas que no alcanzaste a mencionar y el primero es el tema de la precisión cartográfica. Este decreto incorpora como obligación de que todo el material cartográfico que generen estos planes de ordenamiento territorial deben estar enmarcados en la infraestructura de datos geoespaciales adoptada para Colombia. Esto viene producto del trabajo que ha adelantado el IGAC para estandarizar, digamos, y hacer que la cartografía que se genere en el marco pues, de estos instrumentos de planeación que son muy importantes, tenga unos estándares mínimos de calidad, ¿sí? En materia de manejo de metadatos, en materia de codificación, de organización de las geodatabases. Esto es muy importante porque precisamente vamos a poder, porque habrá un momento donde el DNP o las instancias de planeación tendrán como que juntar todos esos POT y todo esto tiene que estar en el mismo marco y debe tener, digamos, la misma forma de lectura para que pueda hacerse esa integración. Y esto es un aspecto muy importante Ujú, que requiere, digamos, un mayor desarrollo técnico y aquí es muy importante porque hay municipios que no van a poder, digamos, costear ujú, consultorías que tengan estos estándares y aquí van a ser claves, pues, las gobernaciones y el apoyo desde el gobierno nacional para ujú, poderlo desarrollar. Importante mencionar de que este decreto, dentro de esa estandarización de contenido, recopila un poco las fases que desarrolló el Departamento Nacional de Planeación con el programa Postmodernos, en donde estableció unas guías que si bien pues el programa Postmodernos fracasó, pero los desarrollos en materia de contenidos que deben tener los planes de ordenamiento territorial están vigentes digámoslo, se armonizan en parte con lo que está en este decreto. Entonces, es importante que, bueno, que este desarrollo que hizo el DNP con este tema de las guías para los componentes rurales, generales y urbanos, pues no se quedan atrás. Otro punto importante es que si bien, digamos, las autoridades ambientales y ese relacionamiento del que hablabas, pues en este decreto pues se enfatiza un poco, es importante mencionar de que en los 30 días que tiene la ley, que dice que tienen la ley, las autoridades ambientales para revisar los POT, evidentemente en 30 días no se puede revisar un POT, por lo menos un POT con la complejidad que tienen en todos estos asuntos. Esto se hace a través de un trabajo mancomunado ujú, en la fase de formulación con las autoridades ambientales, en donde los equipos técnicos o los consultores, pues, les muestran a las autoridades ambientales todos los desarrollos, hay una retroalimentación, se hacen las correcciones, y cuando ya la autoridad ambiental considera que pues todos los documentos están completos, pues ahí sí se cumple, sí se hace, pues se inicia el proceso formal para que pues en esos 30 días se den los trámites administrativos y las revisiones finales que haya lugar. Pero importante mencionar de que en 30 días no se revisa un POT, sino que esto tiene que ser un trabajo, digamos, anterior, 4 o 5 meses anteriores a la erradicación de los POT que se haga con la autoridad ambiental. En de materia de los acuerdo. servicios de alto impacto, esto es muy importante porque el decreto, digamos, a la luz de todos los acontecimientos que han pasado en orden nacional, con materia de los servicios de alto impacto referidos a la prostitución, en donde encontraban localizados pues en sectores en diferentes sectores de la ciudad. El decreto obliga que los planes de ordenamiento territorial deberán delimitar en qué áreas debe desarrollarse, qué tratamiento urbanístico se le puede aplicar a estos servicios y en dónde deben localizarse. Se Ujú, sabe también, el decreto también reconoce que hay algunos lugares o hay algunos sitios, estos sitios están localizados en áreas donde no deberían localizarse, por ejemplo, ujú, contiguo a áreas residenciales o contiguo a colegios, y entonces se establece como ujú, unos plazos para que estas actividades puedan relocalizarse en otros lugares. Esto también es muy ujú, importante porque esto es uno de los temas que, pues, digamos, frente a todo lo que ha sucedido en el país, ejemplos como, por ejemplo, el de Cúcuta, en donde hubo, digamos, creo que en el 2018 o 2017, hubo un revuelo por la localización de esta infraestructura. Entonces es ujú, importante esta reglamentación que se hace. de Y acuerdo. sobre el último punto, instrumentos de gestión, pues esto es muy importante y eso es algo que en los planes de ordenamiento territorial, pues no, en los planes de primera generación no estaba reglamentado y ya lo hablamos un poquito, los instrumentos de gestión del suelo son cómo esas acciones estratégicas que se piensan en la ciudad se van a desarrollar. Por ejemplo, cómo vamos a desarrollar
o vamos a rehabilitar sectores de la ciudad que se encuentran, digamos, deteriorados, a través de qué instrumento de gestión. Por ejemplo, recientemente se ha estado hablando de las operaciones urbanas estratégicas. Esto ya pues es un poco de arquitectos y sale del biólogo y el geólogo, pero pues es importante también de que estos instrumentos de gestión queden determinados en el POT y en lo Claro. posible también en dónde se deberían realizar. O sea, que desde el Ujú. mismo POT se diga, venga, es necesario realizar estos planes parciales, estos planes de implantación o estos instrumentos y en dónde se deberían localizar. Y lo mismo con los instrumentos de financiación. ¿Cuáles, Ujú. digamos, pueden ser las fuentes posibles de financiación en los proyectos del POT? De manera tal de que cuando llegue cada uno de los alcaldes, pues tenga un avance en ese proceso de priorización que tiene que hacer cada alcalde. Entonces, De acuerdo, muy bien, esto muy es bien. importante. Pues nos quedan solamente 2 puntos dentro de este análisis de los 7 puntos claves. El sexto son los referidos a los procesos de concertación y consulta, muy importante. Un POT es un ejercicio extremadamente complejo que requiere la participación de múltiples partes. No, no es algo unilateral, sino requiere tanto de la opinión pública, requiere interinstitucionalmente las alcaldías, las autoridades ambientales, las industrias dentro del territorio. Entonces, esos procesos de concertación y consulta ciudadana también han sido un desafío. Entonces, con relación a eso, pues ya tú nos explicabas un poco respecto a la importancia de entender que la concertación es un proceso complejo, técnico y político Y social. y social que no se resuelve en 30 días. Entonces, pues el decreto nos dice explícitamente que la concertación inicia con la radicación completa de los documentos. Entonces, eso pues es para análisis, para consideración. Un municipio puede decir, aquí están los documentos completos, sin embargo, es un ejercicio que tiene que ser realizado conjuntamente con la autoridad ambiental y es de reflexión. Igualmente, el municipio debe avisar al ministerio que inicia el proceso de actualización o de formulación de su POTs. Y finalmente, respecto al consejo municipal o consejo distrital, se dice de manera explícita y de manera obligatoria el consejo realizará un cabildo abierto como parte de su ejercicio para la opción del POT. Finalmente, y con este punto cerramos y creemos que es un punto bastante interesante para cerrar, es la armonización de usos del suelo. Entonces, el decreto explícitamente dice que los proyectos de utilidad pública de interés social son superiores al POT y que los municipios no pueden oponerse a proyectos de utilidad pública. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que proyectos de interés estratégico nacional definidos por el Congreso, por ejemplo, los proyectos de hidrocarburos no pueden ser objetados por el POT. Esto pues ha representado a lo largo de los años un diálogo y un conversatorio nacional respecto a hasta qué punto los municipios deben poder tener independencia para reglamentar el suelo y hasta qué punto la nación determina el uso del subsuelo. Hay un conflicto de intereses que aún está pendiente de resolverse, Omar, y pues de pronto cerramos con tus observaciones al respecto en este último punto. Sí, Gabriel. Bueno, esto tiene, digamos, varios antecedentes normativos y jurisprudenciales. No queremos entrar en detalle, pero básicamente eh, este decreto recopila un poco lo que hablaba el decreto 2201 del 2003, en donde hablaba que debe existir una armonización entre los usos del suelo que se determinan en los POT y el desarrollo de proyectos, obras o actividades de utilidad pública y de interés social. Y entonces recopila ese parágrafo que se venía del 2201 del 2003 y aquí en este decreto pues se amplía, ¿sí? Y se amplía en el sentido en el que especifica que los planes de ordenamiento territorial no pueden ser oponibles a estos proyectos de utilidad pública de interés general. Mm. Esto tiene otro antecedente jurisprudencial, digamos, muy reciente, que es el que ha marcado el trabajo en estos últimos años, y es la sentencia SU 095 de la Corte Constitucional, Ujú. que básicamente, no sé, para un poco de contexto, es la que se generó con ocasión de una tutela que interpuso Manzarrobar con el desarrollo de un campo petrolero en un
en un municipio y pues esto escaló, sí, escaló el tribunal y escaló hasta la Corte Constitucional y la Corte Constitucional dijo que, bueno, los municipios, digamos, tienen competencia sobre el uso del suelo, pero el Estado también tiene competencia sobre el uso del subsuelo y que estas dos competencias pues no pueden oponerse. Es decir, Ujú. efectivamente un plan de ordenamiento territorial no puede oponerse al uso del subsuelo porque entonces habría un conflicto entre esas dos competencias. Y lo que sí dice la Corte es que debe haber un proceso de coordinación y concurrencia, que ese es con coordinación y concurrencia entre las entidades del Estado, tanto los municipios, los entes territoriales que hacen parte del Estado, como los ministerios o en este caso la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Minería. Y digamos, en esa misma sentencia, en esa jurisprudencia, exhorta a que el Congreso legisle frente a qué mecanismos de coordinación y concurrencia deben desarrollarse y cómo deben desarrollarse a través de una ley probablemente. Y esto es lo que nosotros, digamos, identificamos que queda un poco, queda como el sinsabor de que frente a este parágrafo lo que hace el ministerio es prácticamente decir que no hay posibilidad de que un municipio, y les pongo un ejemplo, un municipio que tiene una vocación agrícola y que un proyecto, por ejemplo, un proyecto minero relacionado con el carbono, con el oro, se implante en el territorio y que el municipio no tenga ninguna oportunidad de decir de que yo no, evidentemente con un proyecto, por ejemplo, de minería de carbón, pues se cambia toda la dinámica económica, o sea, la vocación económica que tiene un municipio, que antes era Ujú, agricultura y ahora va a empezar a desarrollar la minería. Y los ujú. municipios y los entes territoriales no tienen ninguna posibilidad de decir si realmente quiere que esto pase, porque es que aquí hay que reconocer de que los impactos ambientales, los pasivos ambientales se quedan en el territorio. El Ujú. cambio con la llegada de estos proyectos y de esta dinámica económica que genera, llega también, pues digamos, una población, llegan unos impactos sociales que los municipios antes tenían. Y no hay ninguna posibilidad de oposición frente a eso. Eso es lo que queda, o sea, ese es digamos, el sinsabor que nos queda a los entes territoriales y a los que trabajamos en esto en los municipios, y es que no vamos a poder digamos, decidir frente a hacia dónde queremos desarrollar nuestro territorio. De Eso es lo acuerdo. que hace falta y qué lástima que el ministerio pues haga especial hincapié en este, digamos, en este problemita que, como tú dices, no se ha resuelto porque no se ha desarrollado. ¿Cuáles son esos mecanismos de coordinación y concurrencia? Evidentemente, una licencia ambiental está hecha, o sea, todo su espíritu como tal de la licencia ambiental está orientada a evaluar los impactos ambientales, pero no Ujú. los impactos sociales, ¿sí? Es O sea, no cierto. los impactos sociales con la llegada de un proyecto. Sí, O es los cierto. impactos sociales que se desarrollan durante la ejecución del proyecto, esos sí están contemplados porque hay unas fichas para relacionamiento con la comunidad, pero no sobre los impactos ambientales, los impactos sociales que se dan producto de la llegada de un proyecto De minero de acuerdo, de hidrocarburos acuerdo. y eso es lo que hace falta para que se reglamente y por eso, digamos, queda ese sinsabor en los territorios sobre este aspecto. Sabemos que pues se necesitan las regalías, pero también necesitamos seguridad alimentaria, también necesitamos protección de un ambiente sano. Sí, muy bien, muy de acuerdo contigo. Realmente entonces estamos pendientes de que se definan esos mecanismos para que podamos identificar la mayor conveniencia para la utilización de las diversas áreas sin realmente causar un detrimento a una población local para beneficio nacional. En otras palabras, no puede ser que sacrifiquemos a una localidad en razón de que es una utilidad nacional. Entonces, esos mecanismos están pendientes. Creo que se avanza en este decreto en definir unos lineamientos para que los POT sean más expeditos y pues tengan una estandarización. Sin embargo, frente a estos ejercicios de utilización del suelo y principalmente de la vocación mineroenergética que tiene el país en el aprovechamiento de sus recursos no renovables, todavía queda un lapso, queda un espacio en blanco en el cual es necesario definir la mejor manera de utilizar tanto el suelo como el subsuelo de forma que pues, resolvamos esos conflictos que se presentan.
Entonces, a todos muchas gracias. Con eso terminamos esta charla. Pues esperamos que haya sido de su agrado y les aporten el entendimiento de lo que se va desarrollando en el país en cuanto a estos ejercicios de determinar hacia dónde estamos orientando la utilización de nuestros territorios, de los municipios, en este caso, a través de este importante instrumento que es el Plan de Ordenamiento Territorial. Omar, a ti también muchas gracias. Estamos charlando la próxima. Vale, gracias, Gabriel. Espero que sigamos discutiendo temas así de interés nacional, ¿sí? En estas charlas, el Así biólogo y el es. geólogo. Suscríbanse. Bueno, Chao. suscríbanse.